Pues amigos, es diario. Hoy es martes y queremos hablar con Jordi Sarrión sobre las claves profundas de la política nacional e internacional. Nos gusta mucho analizar hoy lo que ha ocurrido en Portugal. Es un tema importante el que ha ocurrido políticamente hablando en el país vecino y hermano, en Portugal, porque ha habido un gran vuelco político con un ascenso importante de los conservadores, de la coalición conservadora, y además un ascenso de la derecha, digamos, más radical o más extrema. Esto ha provocado la dimisión del líder socialista. Jordi Carrión, ¿cómo podemos analizar los mimbres de este terremoto electoral en nuestro país vecino, en Portugal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros como cada martes. Y bueno, terremoto político en Portugal, lo has definido muy bien, Javier. Totalmente. Nos encontramos con que hay un cambio de paradigma bastante abrupto, un cambio de paradigma bastante grande en el país vecino, un país que se ha caracterizado tradicionalmente por tener una cultura política bastante de izquierda. Recordemos que uno de sus principales símbolos políticos es esa revolución de los claveles, donde los militares, cuando aquí se estaba haciendo esa transición, allí los militares directamente pusieron aquellos claveles en sus fusiles y salieron a marchar con ese Grándola Vila Morena, ¿no? Por lo tanto, creo que el Partido Socialista ha sido el partido hegemónicamente, digamos, mayoritario en la sociedad portuguesa. También el Partido Comunista ha tenido muchísimo protagonista y aquí vemos cómo llega al fin ese régimen de los partidos portugueses, ese régimen bipartidista. Aquí vemos una publicidad de Chega muy interesante que creo que explica a la perfección lo que ha pasado. 50 años de compadreo. En comunicación política, cuando se consigue romper el esquema normalmente bipartidista que suelen tener nuestras democracias liberales, pues pueden pasar estas cosas, pueden pasar estos grandes huecos que se rompen y un sistema que era bipartidista minorizado, ¿no? Con otros partidos pequeñitos que podían influir y que podían tener protagonismo, parece ahora más evidente que nunca que se ha convertido en un sistema de tres partidos en el que en el que el Partido Socialista y Chega, el partido de derecha radical, están prácticamente empatados. En la cincuentena, digamos, de escaños, y el partido de centro-derecha, la Alianza Democrática, de Luis Montenegro, el actual primer ministro, se pone con en torno a los 80 escaños. Por lo tanto, terremoto electoral, hay muchas causas, hay muchos posibles factores, pero bueno, algo está cambiando en Europa. Parece ser que estas derechas radicales han llegado para quedarse y el caso de Chega con su líder bastante carismático, André Ventura, pues es un caso bastante digno de estudio y bastante meritorio de nuestro análisis. Jordi Sarrión, este partido Chega, dices que ha utilizado ese lema de 50 años de compadreo. Entiendo que refiriéndose, bueno, pues a lo que aquí podríamos denominar el compadreo, o esto que utiliza también Vox en España, por ejemplo, de el bipartidismo reinante, dicen, ¿no? El compadreo, en este caso en España, según, por ejemplo, el partido Vox del PSOE con el Partido Popular. Esta es la idea que los ha servido a los de la derecha más radical de Portugal para romper brecha, para abrir hueco y para colarse como un actor fundamental en la escena política portuguesa. Sí, totalmente. Creo que en comunicación política siempre decimos que aquellos actores que son capaces de marcar cuál es o de entender cuál es la pregunta que se hace a la ciudadanía en esa campaña electoral, son capaces de ganar. Y en el caso de la campaña de las elecciones portuguesas, me parece bastante claro que ha habido dos temas, sobre todo en el país, que se han debatido y que los dos han beneficiado de una u otra manera al partido de este líder de André Ventura. Han sido básicamente el claim de la inmigración, porque Antonio Costa practicó una política de puertas abiertas, llegó mucha migración a un país que no contaba más allá de la inmigración de sus antiguas colonias como Mozambique, no contaba con un gran porcentaje de migración. Esto ha cambiado la visión de la gente y ha introducido pues el miedo en muchas personas que la extrema derecha ha sido capaz de capitalizar y que ha sido capaz de mover en un sentido pues para sí misma, ¿no? Ha conseguido agitar este fantasma del miedo con el tema de la migración. Y otro de los temas ha sido la corrupción, porque si bien recordemos que Antonio Costa al final acabó saliendo indemne del caso en el cual se le acusaba de presunta corrupción, él dimitió, el anterior líder del Partido Socialista, que ahora actualmente se encuentra en un cargo en la Unión Europea, ¿no? Ya salpicó esa sospecha de la corrupción sobre el gobierno del Partido Socialista.
y esta campaña ha estado marcada también por una acusación de corrupción contra justamente el actual primer ministro conservador, Luis Montenegro, quien básicamente tenía una sociedad que se dedicaba al asesoramiento y a la consultoría política y que había puesto a nombre de sus familiares y que continuaba llevando a cabo labores de asesoramiento. Si bien al final del caso parece ser que todo era legal, ¿no? Sí que se cayó un poco, recayó un poco la sospecha justamente sobre Luis Montenegro por este tipo de actividades. Este fantasma de la corrupción, este olor, este tufillo a corrupción ha sido capaz de aprovecharlo muy bien la extrema derecha, y por hacer un símil, yo creo que en España, con lo que está pasando con Pedro Sánchez, yo también creo que la extrema derecha, en este caso Vox, va a ser más capaz de capitalizar esto que el Partido Popular. Es otro tema, pero por encontrar un símil y para que las personas que nos estén viendo pues se pregunten qué es lo que ha pasado. Y bueno, sin lugar a dudas, terremoto político también en el Partido Socialista, y llevan 2 dimisiones de sus líderes en apenas unos años. Pedro Núñez, actual, bueno, ex ya líder del Partido Socialista, estaba llamado a conseguir grandes cosas. Era un líder joven, era un líder carismático, era un líder con buena carrera, con buena trayectoria, ¿no? Y todo apuntaba a que podría ser un recambio en el Partido Socialista a medio plazo, ¿no? Pero quizás el hecho de haber adelantado las elecciones tan pronto, haber ido a unas elecciones, ya hubo un adelanto electoral hace apenas unos pocos años. Hemos ido a otras elecciones y quizás aquí se ha equivocado de pleno el Partido Socialista, creyendo que podría capitalizar toda esta presunta, digamos, corruptela del actual primer ministro Luis Montenegro. Han sido muy poquitos meses de margen y yo creo que no han sido capaces de entender que la ciudadanía portuguesa no quería otras elecciones, y creo que esto los ha castigado enormemente, así como también al resto de partidos de izquierdas que poquito a poco han ido, digamos, desapareciendo y han ido perdiendo protagonismo. Uno de ellos, el Bloco de Esquerda, actual aliado de Podemos, pero el otro de ellos, no nos olvidemos, es el Partido Comunista, que era el tercer actor y uno de los más importantes en el sur del país, un actor muy poderoso a nivel electoral, que retenía un poder local bastante importante hasta hace poco tiempo. Lo vemos prácticamente desaparecido del mapa al Partido Comunista, con lo cual un terremoto sin precedentes, Javier. Exactamente, Jordi Sarrión, terremotos sin precedentes también en Portugal. Hay que tener en cuenta que Portugal hace no demasiados años era una de las referencias de los gobiernos progresistas, de izquierdas, hasta que, bueno, Antonio Costa cayó en desgracia con este caso de que luego al final se le ha exculpado, pero era una de las referencias que en tiempos ya de Pedro Sánchez, también en España, pues se decía en Portugal, mira cómo funciona un buen gobierno de izquierdas y tal. Ya no, ahora Portugal también ya es uno de los partidos que se suman, uno de los países, quiero decir, que se suman a la oleada conservadora. Es decir, todo va muy rápido en la política, ¿eh? Va cada vez más rápido, los ciclos políticos cada vez son más cortos. Hace nada prácticamente estábamos con el ciclo de Podemos, con el ciclo de Alexis Tsipras. Después tuvimos un cambio de ciclo. Después parecía que volvían los gobiernos socialdemócratas, cuando pasó en Alemania, cuando Ellis Line tomó también las riendas del Partido Democrático en Italia. Pero de momento parece ser que las derechas radicales aguantan, y aguantan con mucha fuerza. Y bueno, tendremos que estar muy atentos a con quién negocia el actual primer ministro. Luis Montenegro se ha mostrado bastante tajante contra el partido Chega, sobre todo por su discurso bastante radical en materia de la migración, ¿no? Ellos han estado a lo largo de la campaña haciendo muchos vídeos, muchos vídeos en los que básicamente confrontaban y básicamente se reivindicaban, como aquella campaña de los menas de Vox en el metro de Madrid, se reivindicaban como el único partido que iba a luchar contra la migración. Han planteado esta política de mano dura, por lo tanto, esto les ha beneficiado a nivel electoral hasta el punto de prácticamente superar al Partido Socialista, pero creo que les va a perjudicar a la hora de buscar un consenso, ¿no? Recordemos que Portugal es un país donde normalmente los gobiernos se suelen cerrar por el centro. De hecho, en el gobierno de Antonio Costa, los actores situados más a la izquierda acabaron saliendo.
Y aquí vemos al candidato André Ventura, el candidato de Chega, incombustible durante la campaña, intentando confrontar tanto con las feministas como las personas que defendían la migración en las propias calles, unos vídeos de guerrilla que han sido muy exitosos a lo largo de toda la campaña, los hemos visto, donde le decían racista de mierda, donde le provocaban, él intentaba forzar al máximo esta provocación para beneficiarse electoralmente. Parece ser que le ha salido bien, pero ya decimos, habrá que estar muy pendientes, Javier, si Portugal se convierte en la próxima Alemania con esa gran coalición, sea con el Partido Socialista en el gobierno o apoyándolo desde fuera, o si Portugal, por el contrario, acabará cediendo y acabará pactando con Chega. De momento parece que hay un cierto cordón sanitario contra Chega, pero la decisión en todo caso va a depender de Luis Montenegro y de qué rumbo quiera darle a su gobierno. Y no sé si lo podemos poner, pero hay un spot de campaña que he compartido con los compañeros de producción, que es justamente el spot de Luis Montenegro y que explica muy bien cuál es el proyecto de Luis Montenegro, de este centro derecha bastante más centrado que otros líderes de la Vamos a derecha ver, democristiana en Europa. Sarrión creo que sí, le podemos poner ese spot de Luis Montenegro. Digamos que Montenegro es el equivalente a Feijóo en Portugal. Es el Sí, líder del partido exactamente. del centro derecha moderado y cómo explica él cuál es su enfoque político. Vean. Deixa o barco navegar, não é hora de parar. A esperança vai renascer. Deixa a gente ser feliz, deixa o Luís trabalhar. Que um novo futuro vai acontecer. Deixa o barco navegar, não é hora de parar. A esperança vai renascer. Deixa a gente ser feliz, deixa o Luís trabalhar. Que um novo futuro vai acontecer. Deixa o Luís, deixa o Luís, deixa o Luís, deixa o Luís trabalhar. Ele tem palavra, ele tem valor. Deixa o Luís trabalhar. Deixa o Luís, deixa o Luís, deixa o Luís, deixa o Luís trabalhar. Ele tem palavra, ele tem valor. Deixa o Luís trabalhar. Deixa o Luís, deixa o Luís, deixa o Luís, deixa o Luís trabalhar. Ele tem palavra, ele tem valor. Deixa o Luís trabalhar. Deixa o Luís, deixa o Luís. Portugal não pode parar. Bueno, un vídeo para los analistas de la comunicación política muy jugoso, muy enfocado en el líder, muy enfocado en la persona, muy personalizado y algún apunte más. Sarrión. Sí, totalmente. Como Luis apela a la esperanza, ¿no? Que es uno de sus principales claims. Y sobre todo a mí me llama poderosamente la atención de que dejen a Luis trabajar, ¿no? Luis Montenegro había comenzado su ejecutivo, hacía apenas un año no llegaba, ¿no? Y él cree que tiene un proyecto, cree que tiene un proyecto sólido. Se le ha atacado mucho a él, a su figura y a su proyecto justamente por este presunto caso de corrupción y lo que él viene a decir es: esto al final va a quedar en nada, por favor, dejadme trabajar, quiero continuar con mi proyecto. Y así lo han respaldado los electores portugueses. Pese a ello, ya decimos, el Partido Socialista ha perdido 20 escaños, Chega ha ganado 8 escaños, con lo cual se ha reducido una diferencia, o sea, ha aumentado la diferencia, digamos, de 28 escaños más hacia la derecha. Y bueno, Luis en esta campaña lo que tenía que hacer era mantenerse, lo que tenía que hacer era consolidarse como primera opción. Una campaña, ya lo vemos, bastante alejada del grito, bastante alejada del ruido. Por buscar un símil, igual se parece un poco a una campaña de Moreno Bonilla, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Con ese espíritu en positivo y con ese espíritu muy alegre. También una candidatura muy emprendedora y una reivindicación de los emprendedores. Por eso te dicen, él va a dejar que tú desempeñes, tú desarrolles tus proyectos de vida, ¿no? Y que seas feliz, pero déjalo a él que conduzca un poco esto. Es ese gobierno bastante liberal. Él es un líder bastante liberal. Hay muchas democracias cristianas que están virando hacia la derecha y comprando algunos de los claims, algunos de los marcos de la extrema derecha. No lo está haciendo Portugal y le está yendo bien. También una reflexión que nos podemos traer para España.
Eso es, Sarrión, porque lo que queremos transmitir al final es que el debate que tenemos en España, el debate que pueden tener en el Partido Popular, qué hacer, pactar con Vox, buscar otra alternativa, si es que pudiera ser, ese es un debate que se está produciendo en Europa a nivel general. No somos una excepción, también ocurre en Alemania y vemos distintos resultados, veremos a ver lo que ocurre en Portugal, pues dependiendo del país. Pero el debate es el mismo en el ámbito, digamos, del centro derecha y de la derecha de Europa. Gracias, Jordi Sarrión, por analizar lo que ha ocurrido en Portugal en estas últimas elecciones. Muchísimas gracias a ti, Javier. Seguiremos aquí analizando cuál es el rumbo, ¿no? Un poco que toma esta derecha democristiana en Europa, pero sí que quiero dejar clara esa reflexión, Javier, de que no somos tan excepcionales como a veces se nos plantean por un lado y por el otro. Al final somos parte del contexto que nos integra y que nos rodea. Decían hace unos años que Chega no iba a llegar tampoco en Portugal, decían que Vox no iba a llegar en España y bueno, al final somos parte de este momento, de este contexto histórico y lo vamos a seguir contando aquí en Es Diario. Muy bien, gracias Jordi Sarrión, hasta la próxima. Las claves profundas de la comunicación política, de la actualidad política internacional y para que vean cómo estamos en lo mismo en todos los países europeos políticamente hablando. Es Diario, es noticia.